Vamos a llegar a tiempo. Acabamos de terminar la sesión de informativa allá en Occidente a las 12 y pensaba que eran las 2 acá, pero me avisaron que era la 1, así que la manera de venir a tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios estamos acá por la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, así como estamos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con hijos tuyos para poder informar a la iglesia las cosas maravillosas, cosas lindas que tú haces a través de tu iglesia en este sector de la Asociación Central. Tú tienes cosas maravillosas para tu iglesia aquí, Señor. Y gracias porque tú utilizas a personas, utilizas a siervos tuyos para hacer tu obra. Y pedimos que tú sigas haciéndolo para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos al abrir tu palabra en esta tarde, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me dieron 20 minutos, espero que no me pase, pero si me paso me perdonan. Pero bueno, tengo que estar también allá en las Chinamas, tengo una conferencia, anoche la comenzamos, llegaron 600 personas, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Y lo más interesante, hermano, es que yo no hice ningún llamado. Y cuando terminé la predicación, se acercaron, me dijeron, pastor, algunos amigos ya, como 7 de ellos, ¿podemos bautizarnos? ¿Sí? Amén. Y yo dije, sí, claro. Para eso es la campaña, ¿no? Para que se entreguen al Señor. Y estamos orando también por las campañas que se van a desarrollar aquí en la Asociación Central. En muchos lugares pues están dando campañas por la gracia del Señor. Y glorificamos a Dios por eso. Amén. Jesús en tiempo de crisis. Nosotros conocemos bien a un profeta, bueno, porque la Biblia lo dice, que fue uno de los grandes profetas que Dios tuvo en esta tierra. Dios lo usó poderosamente. Pero este profeta estuvo en persecución, recibió persecución, estuvo afligido, estuvo angustiado, desesperado, estuvo en tremenda tribulación y estuvo estresado por tantas cosas que pasaban en su vida, en la vida del profeta. Y a veces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo un profeta se puede frustrar? ¿Cómo un profeta se pone a llorar? Claro, la Biblia habla acerca de un profeta y le llama el profeta llorón. ¿Quién era? Jeremías. Pero Juan fue uno de ellos también que él lloraba. Él se angustiaba, él se desesperaba por muchas cosas que estaban sucediendo. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que él fue enviado a un lugar que se llama la isla de Patmos. Y fue enviado ahí, dice, por la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y por el testimonio de Cristo Jesús. Él no fue enviado a ese lugar por andar en chambres, por andar en cosas que no debía, como dice el apóstol, sino que dice la Biblia que fue enviado ahí por causa de Cristo Jesús, por causa de su palabra. Y entonces fue enviado a ese lugar llamado la isla de Patmos. Y queridos hermanos, ahí Juan adoró al Señor Jesús en esa isla. Una isla completamente sola. Según los grandes escritores, se menciona que para ese tiempo, en esa isla, no había ya ninguna persona. Roma utilizaba ese lugar de la isla de Patmos para mandar los criminales más peligrosos que se habían rebelado contra Roma.
Así es que Juan era considerado una de las personas más peligrosas para el imperio en ese tiempo. El más peligroso, porque estaba predicando la palabra de Dios. Porque a través de la palabra que él predicaba, había mucha revolución aquí en ese lugar. Muchas personas se estaban convirtiendo, muchas personas estaban siguiendo a Cristo Jesús, muchas personas estaban cambiando de vida, muchas personas dejaban de adorar al César, dejaban de venerar al César, y ahora para ellos había un rey, había un superior, mejor y más que el propio César, y era Cristo Jesús. Amén. Era el Señor. Y ahí Juan fue enviado a esa isla. Tal vez, queridos hermanos, nosotros podemos estar pasando por una isla también. Y a veces nos sentimos quizás solos, nos sentimos tristes, nos sentimos quizás estamos llorando, estamos preocupados, estamos en tribulación y estamos estresados por tantas cosas que puedan pasar en nuestra vida. Estamos afligidos. A veces nos encontramos quizás en medio de problemas, de dificultades que muchas veces no hallamos cómo solucionarlos, y estamos en la iglesia, estamos sirviendo a Dios. Puede ser que sea un anciano de iglesia, puede ser que sea un gran predicador, puede ser que sea un hermano que tiene muchos años de estar sirviendo al Señor, puede ser que sea un pastor, puede ser un dirigente, un administrador de cualquier campo local, y entonces nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos afligidos, y muchas veces podemos estar pasando por esa isla. Juan nos enseña, queridos hermanos, que tú y yo podemos adorar al Señor Jesús aún en la isla de ¿dónde? En la isla de Patmos. Podemos glorificar el nombre de Dios aún en medio de la enfermedad, cuando no hay escape, cuando no hay salida, cuando no hay esperanza, cuando no hay solución para nuestros problemas, cuando parece que todo está perdido y es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Ahí en esa isla, Juan nos menciona a nosotros, a través de la palabra de Dios, nos menciona que aún en medio de las islas, en medio de las preocupaciones, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en medio de cualquier dificultad, en medio cuando nos sentimos quizás solos, cuando no hay esperanza, entonces, en medio de eso, podemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque Dios está ahí. Dios está ahí en medio de eso. Apocalipsis capítulo 1. El texto que vamos a estudiar está centrado justamente en Apocalipsis, en dos textos que quisiera estudiar con ustedes esta tarde. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra ¿de quién? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa isla de Patmos más o menos estaba así situada, había mucha agua alrededor, nadie podía salirse de ahí, y si salía pues lógicamente entraba el agua y nadie podía salvarse. Es lo que comúnmente hacen la comparación de la isla de Patmos como el Alcatraz que tenía Estados Unidos. Esa isla rocosa del mar Egeo, hoy se llama Patino, pertenece a las islas esporadas a unos 80 kilómetros al sudoeste de la costa de Asia Menor, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. La isla tiene unos 40 kilómetros cuadrados y se ha aceptado tradicionalmente que la isla fue una prisión, una clase de campo de trabajo forzado a la que las autoridades romanas enviaban a los presos como la antigua Alcatraz. Bueno, en esa isla, ese emperador Domiciano mandó a Juan para ese lugar. ¿Alguien sabe cuántos años tenía más o menos Juan?
Juan tenía aproximadamente entre unos 85 a 90 años cuando fue enviado a ese lugar. Fue enviado allí. La pregunta es, ¿qué puede hacer una persona de 90 años cuando ya las fuerzas han desaparecido de su cuerpo? Cuando ya sus piernas no pueden responderle, cuando sus brazos ya están cansados, cuando ya la vista se ha anulado. Y entonces Juan, de tantas cosas que había pasado en su vida, entonces ese Domiciano, porque tenía un odio acérrimo contra Juan, como mucho va a pasar en este tiempo y en el tiempo futuro, donde muchos emperadores, muchos gobernantes van a tener odio acérrimo contra aquellos que predican la palabra de Dios. Y Juan fue enviado allí, a ese lugar. Estaba cansado, no tenía fuerzas. Y lo primero que Juan, me imagino que él pensó que ese lugar iba a ser el lugar donde él iba a morir. Ya estaba viejo, completamente viejo. Un par de meses estuve predicando en la iglesia Ciudad del Río. Y cuando estaba predicando, después del sermón, me pidieron, pastor, ¿puede tener una oración de cumpleaños por una hermana? ¿Sí? Y el pastel también. Y entonces, ¿está bien? Yo pregunté cuántos años tenía. 103 años de edad. Pero cuando yo entré a la iglesia, al templo, encontré un hermano allí. Ustedes tal vez tendrán conocimiento, un hermano que siempre andaba bien tragadito, con su corbata, con su saco, bien presentable. No recuerdo el nombre de él, el hermano Ramón Calderón. Y le pregunté a él, hermano, ¿y usted cuántos años tiene? Pastor, yo voy ganando, tengo 105 años. 105 años. Después me di cuenta que él falleció. No falleció. Por otro Ramón que me dijo que había fallecido. 105 años. 105 años. Ya me estoy enterrando en la mano. Pero es impresionante. Bien rígido, bien paradito. Nadie que lo andaba ahí agarrando a alguien. Y entonces, cuando esa hermana de 103 años que estaba cumpliendo y que quería que oráramos por ella, entonces, cuando todos los hermanos estaban arrodillando y ella se arrodilló sin ayuda de nadie, se arrodilló. ¿Y cuántos algunos les truenan ya los huesos a los 30 años, 40 años? ¿Ya? Pero solo pensemos en Juan. Juan pensaba que ese era el último lugar. Aparentemente Juan estaba sin fuerzas, con el pensamiento que ese lugar sería la tumba de él. Juan estaba completamente solo, estaba sin ninguna esperanza, sin ningún futuro para él, solo esperando nada más su muerte. Y ahí recibe la revelación más extraordinaria que nosotros podemos tener, que es el libro del Apocalipsis. Amén. Imagínense, hermanos, a un anciano de 90 años que no había más esperanza, que él pensaba que ese lugar iba a ser la tumba de él, que no había ningún tipo de lógica para salir de ese lugar. Ese iba a ser el último lugar de su vida. Pero ahí Dios, en ese lugar, le dio la visión más extraordinaria que nosotros tenemos en este tiempo. Las cosas que sucedieron, las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder para honra y gloria del Señor. Y ahí Juan entonces comienza a escribir. Y dice Apocalipsis 1:10, un texto muy conocido por todos nosotros. Y dice, y yo estando yo, dice, en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como que dice, como de trompeta. Ahora la pregunta es, hermano, ¿a qué día se refiere eso? Sí, pero decimos que es sábado porque somos adventistas del séptimo día, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos refutar, podemos defender que ese día no es el domingo? Que ese día no
no es otro día, sino que es el sábado. El sábado. Amén. Ahora, hermanos, hay una palabra en griego que se menciona ahí y es Gemena. ¿Ya? Gemena. Y es el único texto donde aparece esa frase que significa día del ¿qué? Del Señor. No hay ningún otro texto en la Biblia donde menciona esa frase Gemena, día del Señor. No se menciona. Ahora, hay 5 argumentos que tienen muchos teólogos para decir o para expresar que este día del Señor no se refiere al sábado, sino que algunos dicen que se refiere al domingo, otros dicen que se refiere al día del emperador, otros dicen que se refiere a un acontecimiento escatológico del futuro. Pero de los 5 argumentos, hay 2 argumentos que son poderosos que como iglesia adventista nosotros sostenemos. El primer argumento que se menciona allí es que la mayoría de comentadores toman la frase como que se refiere a qué día, al domingo, el primer día de la semana. Y quienes proponen este concepto alegan que la frase el día del Señor se usaba en los escritos cristianos de comienzo del siglo II, según ellos. Pero en la Biblia, ni tampoco en los libros que estaban en ese tiempo, que era la tira que Ignacio de Antioquía, a los magnesios, que eran los libros más seguros para refutar cualquier tipo de posición. Ellos nunca dicen que ese día se refería o se refiere al día domingo. Y en la Biblia solo encontramos nada más, hermano, 7 textos en la Biblia que hablan acerca del domingo como que primer día de la semana, pero nunca como día del Señor. Amén. Nunca. Siempre se conocía como día del Señor al sábado al que Dios nos ha dado. Aleluya. La segunda posición es que se refiere, lo que muchas personas hacen es al domingo de resurrección. ¿Ya? De resurrección. Entonces la gente decía, hay que guardar el domingo. Bueno, guardamos el domingo porque Cristo resucitó ese día. Y entonces ahí apareció el domingo de la resurrección o de resurrección. Y por eso la gente comienza a conmemorar ese día, pero nunca como día del Señor. Otro argumento es con respecto a los emperadores, que se le daba ese día a un emperador, como el día del emperador o del Señor. Pero eso es un argumento también refutable. El cuarto argumento es lo que nosotros sostenemos como iglesia adventista del séptimo día. Tanto el cuarto como el quinto. El cuarto argumento habla acerca exactamente que el día del Señor significa el sábado, el séptimo día de la semana. Tal comprensión refleja la fuerte tradición o traducción de la interpretación adventista del séptimo día, donde la frase día del Señor no se usa en ninguna otra parte de la Biblia. No obstante, el sábado, el séptimo día, se le llama mi día santo. ¿Y el día santo de quién? De Jehová, del Señor. Y entonces es la única manera, la única forma donde se presenta. Y el otro es justamente lo que menciona el quinto argumento, que Dios le dio a Juan allí en la isla de Pascua. Le dio todo lo que iba a acontecer, a suceder allí a Juan en el tiempo futuro. Pero esa revelación se la dio exactamente el sábado, el día del Señor. Ahora, hermanos, yo quisiera terminar esta tarde. Hay 3 principios que yo quiero sacar de esta porción bíblica de Apocalipsis 1, 9 y 10. La primera porción: la presencia de Dios se hace presente cuando tú y yo estamos ¿a dónde? Estamos en paz. ¿Sí, no? Yo creo que yo tengo una Biblia católica, Torre Jamás. Sí. Que ese día de Apocalipsis 1:10 dice domingo. Sí. Por eso. Lógicamente, claro,
Las traducciones las han cambiado de esa manera para su propio beneficio, en ese sentido. Ahora, la presencia de Dios se hace presente cuando tú y yo estamos ¿a dónde? El Padre. Nunca olvidemos eso, hermanos. Nunca. Cuando estás pasando por alguna situación terrible, cuando piensas que ya no hay esperanza, cuando te sientes solo, cuando piensas que ya no hay palabra de Dios, cuando te han desterrado, cuando ya no tienes fuerzas, cuando no hay revelación o visión, es ahí donde Dios se manifiesta. A veces pensamos que cuando estamos enfermos, que cuando hay un problema, Dios no está ahí. Y es cuando Dios se manifiesta poderosamente en tu vida. Amén. Y en tu vida. El segundo principio, hermanos, claramente dice: Dios te puede usar, no importa el tiempo, lugar o circunstancia. Aún Dios te puede usar en los momentos más difíciles de tu vida. Gloria a Dios. Por eso Joel dijo claramente que el Espíritu Santo en los últimos días se va a derramar sobre quién dice, sobre toda carne. Niños nos van a hablar de Cristo Jesús. Amén. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, no importa la edad, Dios nos puede usar y nos puede usar de una manera poderosa para honra y gloria de Él. Y por último, Dios le dio a Juan una nueva visión del futuro. Dios en paz no te dará una nueva visión para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tu iglesia, para tu lugar. No importa quién sea, porque Dios tiene poder para salvar. Y hermanos, ahí Juan, donde él pensaba que nunca iba a ser usado, fue en esa isla donde Dios lo usó poderosamente. Y Juan no murió en esa isla, sino que lo sacaron de ahí para morir en Éfeso. Y él murió en Éfeso. Pero antes de morir, Juan escribió unas palabras más maravillosas, hermanos, que nosotros conocemos, que nosotros sabemos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Juan secó sus lágrimas, se levantó, y Juan allí vio la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tal vez en el transcurso de nuestras vidas, hermanos, hemos llorado, hemos estado sufriendo. Quizás algunos están llorando por alguna situación difícil que está pasando en su vida, alguna enfermedad, algún problema, y que no haya ya más que hacer. Las esperanzas se han venido abajo. Pero dice Juan, Dios te dice a través de Juan, enjugará Dios toda lágrima de tus ojos y de mis ojos. Y ya no habrá más muerte cuando Cristo venga, porque todas las cosas pasaron. ¿Cuántos anhelamos eso, hermano? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendícenos en esta reunión y manifiéstate poderosamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir a los pastores que vayan con el pastor Beltrán para que le enseñe el mensaje a cada uno de ustedes.